La verdad que sí, de eso, y por eso mencionaba cuando se desvirtúa una ciencia en el sentido de irse a lo subjetivo y decir esto va a pasar en tal o cual forma. Y la verdad que desde el 2004 estamos escuchando esos anuncios, y que es con fechas, no solamente... No, y meses con colores, septiembre negro, enero negro. Era como si estuviera anunciándose tal o cual cosa. No satisface, porque yo creo que a nadie le alegraría decir, tenías razón. Por el contrario, en el beneficio de la población, que es a quien debe dirigirse el resultado final de una economía, que esté sana o dañada, pero con realidades. Yo creo, y lo he leído recientemente, una serie de anuncios de cómo la economía americana comienza a dar señales de que mejora. Pero hay una serie de factores que a mí particularmente me preocupan, y yo pienso, pero ¿no será realmente un ejercicio académico como tal, o verdaderamente hay señales claras? Decir, por ejemplo, que la eficiencia en las empresas de los Estados Unidos ha mejorado porque tienen menos empleados. Digo, bueno, eso es una forma de medirlo, pero esos mismos empleados son los que tampoco tienen capacidad de compra en la calle. Entonces, ¿las empresas para quién producen? ¿Para un mundo estático que lo está absorbiendo? No lo entiendo. Es decir, que hay una serie de factores, y yo sé que mucha de la gente que ve en el programa dice, bueno, la economía bien o mal, la economía de mi bolsillo también, ¿cómo anda? La verdad es que ha sido, don César, bien interesante este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este programa fue uno de los primeros, yo creo, en llamar la atención sobre la necesidad de que se hiciera el acuerdo con el fondo. Sin embargo, en el gobierno había gente que pensaban que no le convenía el acuerdo con el fondo porque iba a tener tal vez le iba a generar una dificultad en términos políticos para el próximo proceso electoral. Y en la oposición se consideraba que era conveniente precisamente por la misma razón, o sea, se quería que el gobierno tuviera la obligación de tener una política económica restrictiva bajo un acuerdo con el fondo, con los controles que conllevan normalmente estos acuerdos. Y entonces ahora resulta que los que en el gobierno no querían el fondo ahora están contentos, y los que en la oposición lo querían ahora están inconformes, y esto es bien interesante que se está dando. El folclore dominicano es parte de nuestro folclore. Pero ahí uno lamentablemente tiene que llegar a la conclusión de que en la mayoría de los casos no se piensa en el interés nacional, o sea, se piensa en una coyuntura política más que en la conveniencia de que se dé una situación X que pueda favorecer a la mayoría de la población dominicana. Lo que está haciendo el fondo con la República Dominicana no es, como se pudiera interpretar, un asunto para beneficiar a una corriente política X, sino que es la política general, porque lo ha hecho en otros países. Pero es un plan piloto, en cierta forma. Y como usted decía, es un mandato que hay de las economías desarrolladas que necesitan que el fondo sea ahora un puntal para promover una mayor demanda a nivel mundial de los productos que se generan en las economías desarrolladas. De hecho, le han proporcionado bastante fondos o recursos al fondo para que, a su vez, financien a las economías subdesarrolladas o la economía que lo necesiten, para fines de que se reactive la demanda mundial por los productos de las economías desarrolladas. De eso es que se trata esta situación. Que coyunturalmente sea favorable para el gobierno, ya eso es otra cosa. Pero es un acuerdo sui generis. Sí. De hecho, por primera vez el fondo actúa de esa forma. Lo está haciendo con la economía dominicana, una economía que muestra cuando menos un buen manejo y un manejo adecuado para lo que ha sido las circunstancias externas y las cuestiones locales también lo ha manejado como tal. Pero yo coincido en esto, ¿verdad? De que lo simpático es que lo desearon en una forma se le convirtió en lo otro. Así muy interesante. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos, amigos televidentes, con el programa del día de hoy. Tenemos con nosotros hoy día a don César Nicolás Penso y estamos comentando con don César el asunto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la coyuntura que se está dando en estos momentos y la diferencia que hay en este acuerdo con respecto a lo que es la tradición en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay algo también, don César, que hay que destacar en esta oportunidad. El fondo nunca había proporcionado recursos para fines fiscales y en esta oportunidad le está proporcionando recursos al gobierno para
manejar las finanzas públicas, porque la misión del fondo, de hecho, es para fines, proporcionar recursos a los países para fines de balanza de pagos. Y aunque aparenta ser que hay una buena partida de los recursos del fondo que van a ir a reserva del Banco Central con ese propósito, sí hay una partida importante de unos 300 millones que ya fueron desembolsados y que van a ser utilizados para fines fiscales. Pero Rosana tenía un comentario que hacer antes de pasar a otro tema. Sí, claro, y es que en el acuerdo hay un compromiso de seguimiento por parte del fondo, o sea, hay revisiones periódicas, trimestrales, hay metas cuantitativas, incluso en la parte fiscal hay un compromiso de consolidación y de cumplimiento de las metas financieras por periodos, de manera que no es que le está dando estos recursos para cerrar la brecha presupuestaria y me voy, el fondo no va a estar involucrado, el fondo va a estar dando seguimiento, que eso es bueno acotarlo porque he escuchado en algunos periódicos que se pide una comisión de seguimiento y qué mejor camisa de fuerza que el mismo fondo que va a tener que rendir informes y va a dar seguimiento y monitoreo permanente a la economía dominicana. Lo de pedir las comisiones de seguimiento, yo creo que eso es típico ya. Sí. Inclusive siempre se pide para la Junta Central Electoral, ¿verdad? Que ni siquiera, sino de que haga su verdadero papel. Sí. Y me recuerda esto, la fábula del perro que iba a cruzar un charco y había un alacrán que le dijo, crúzame al otro lado. Y él le dijo, ¿y si tú me picas? Y no, pues si tú me vas a cruzar yo debo ser agradecido. Y él lo montó en el lomo y cuando estaba ya llegando al otro lado el alacrán lo picó y le dijo, ¿por qué tú me picas? Es que en el fondo yo soy alacrán y en el fondo también el fondo es igual, es decir que va a seguir fiscalizando, eso no significa que va a haber una fiesta en el gobierno de gastos y dinero, alegres y dinero para cualquier cosa, y de hecho muchos grupos han pedido que se dé vigilancia a la forma que el dinero se gasta. Eso en sí yo creo que es sano. La transparencia que se le exige a todos los elementos, yo creo que sí debe hacerlo. A mí no me queda la menor duda que lo que se maneje a través del Banco Central va a ser absolutamente transparente. Pero hay otras partidas que llevan otro destino que nosotros entendemos que también están muy definidas y que el propio fondo se va a ocupar de verificar que esos desembolsos han ido al lugar correcto. Sí, pero es que eso está, perdón Enrique, quiero aprovechar la oportunidad para comentarlo. Eso está claramente definido en el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El uso se ha dicho cómo se van a utilizar los fondos y ¿para qué? Da la casualidad que esto coincide con lo que ha sido el reclamo de mucho tiempo. O sea, la gente ha pedido que los recursos públicos en una buena proporción vayan a inversiones y a gasto social prioritario. Y precisamente esos dos elementos están contemplados en el acuerdo con el Fondo Monetario de manera taxativa. Muy taxativamente, como dice Rosana. O sea que yo pienso que el fondo se va a encargar de vigilar que eso sea así. Y estas autoridades en el pasado han dado demostraciones de que cumplen los acuerdos con el fondo. O sea, yo pienso que no debe haber ninguna aprehensión, y la forma salvo un interés político. Claro, y la forma como ha sido tratado el país en ese sentido, la definición de por qué hacer un acuerdo de esta clase. Un acuerdo sui generis, es un acuerdo totalmente diferente a lo que se había hecho antes, inclusive el componente social también. Y es con el ánimo de reencauzar la economía dominicana de manera tal de que sea un elemento, ¿verdad? Un elemento menos de discordia dentro del ambiente, sobre todo que insisto en que la economía nacional ha sido manejada con mucha prudencia. Y ellos lo reconocen, tanto en la parte monetaria y la fortaleza del sistema financiero, todos los avances también que hubo como a raíz del anterior acuerdo del 2005 stand-by. O sea, ellos hicieron su checklist y le dieron buena nota. Ahora, en la parte fiscal había una brecha, había un gap, una insuficiencia, una restricción importante de los recursos externos que estaban pautados en el presupuesto, que no habían forma de accesar a ellos. En el acuerdo anterior, acuérdate que hubo enormes presiones para modificar el ejercicio bancario. Es decir, cosas que ya no hay, por el contrario. Lucen unas finanzas tan hermosas que el Banco de Reservas precisamente ayer lunes, anunciaba unos beneficios de casi 3.000 millones de pesos. Astronómicamente altos. Preocupante también, porque yo creo que también hay necesidad de flexibilizar una serie de aspectos, porque la gente se queja que todavía el dinero no fluye con el valor, el precio como mercancía que tiene.